Tú me dices, ¿cuándo Lilian cambió? Bueno, Lili tuvo un accidente grave antes de la pandemia y casi perdí mi pie. Y el médico me dijo, señora, olvídese del tema, probablemente sí va a perder su pie. La tecnología nos puede avasallar, nos puede poner muchos límites. Puede ser algo que diga, bueno, ¿y ahora qué? Yo les veo a los jóvenes ahora pasan en las redes sociales y a todos les va súper bien. Todos son exitosos. Ajá. ¿Y dónde están las personas que todos los días tenemos momentos altos y tenemos momentos bajos? No todos los días se gana. Sabes que tú haces una consulta en el ChatGPT o subes un correíto o mantienes tu correo acumulado, tú estás consumiendo agua porque se necesita agua para esa nube. Cuando tú das algo, tienes que darlo de verdad de corazón. Porque quieres, tienes y puedes. Pero tampoco de regalo. ¿Por qué? Porque el otro lado se queda en deuda contigo. Entonces tiene que haber un intercambio sí o sí, y esto es algo que yo digo que es la sostenibilidad. ¿Cuánto tiempo yo dedico a estar en redes sociales o en televisión cuando puedo estar nutriéndome a mí o nutriendo a otros? Entonces sí tiene que haber un equilibrio con el tiempo que tú tienes. Para ser sostenible tiene que haber un equilibrio en la vida. Okay. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Más Bienestar Podcast. Yo soy Carla Sarmiento Dávila, terapeuta integral y host de este lugar que de verdad es de las cosas favoritas que hago día a día. Estoy muy contenta de que ustedes estén aquí escuchando este espacio que tiene un solo propósito, que te inspires, que puedas conectar con aquello que está en tu corazón y tras eso ir cada día haciendo lo que debes hacer para alcanzar tus sueños. Hoy tengo a una mujer que nos está moviendo el piso incluso antes de que este podcast empiece, porque es una mujer que tiene una energía maravillosa, pero que además tiene un conocimiento súper profundo y que ha trabajado muchísimo en nuestro país, Ecuador, para quienes están mirándonos desde Ecuador, la mitad del mundo, para que nuestro país sea un país sostenible. Y claro, seguramente muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver la sostenibilidad y la inspiración? Mucho, porque cuando estamos trabajando por ser una mejor versión, debemos ser conscientes de todo lo que estamos haciendo en el camino. Pues para ponerles en contexto, Lilian Yepes es CSO de Oxify. Oxify es una plataforma de Kruger que está revolucionando la forma en la que empresas y personas entienden y gestionan su huella de carbono. Tiene una visión súper clara, humana, y ella lidera proyectos que transforman la conciencia ambiental en decisiones reales. Y lo más valioso, sabe explicar lo complejo de una manera mucho más sencilla para que todos podamos entender, incluso sin tener la menor idea de lo que tiene que ver el tema de sostenibilidad. Y lo mejor es que ella nos lleva del debería al estoy haciéndolo. Así que le vamos a dar la bienvenida hoy a Lili Yepes. Qué rico tenerte aquí, Lili. Gracias por acompañarme. Carlita, muchísimas gracias. Bueno, yo acá en este hermoso lugar, realmente te felicito, tienes un hermoso spot, muy tranquilo, se siente una linda energía. ¿Verdad que sí? Y feliz de estar aquí, de compartir contigo y con quienes nos vayan a ver en este programa. Yo les voy a contar que le conocí a Lili hace poquitito y resulta que me llamó mucho la atención porque estuvimos en un desayuno y ella hace la última pregunta, de hecho, ella hace la última pregunta después de la exposición y empieza a hacer preguntas a la audiencia súper... esas disruptivas, esas preguntas que te sacan un poco de tu zona y dije, antes de que se vaya, yo la voy a abordar. Y literalmente eso hice. Y dije, oye, quiero que estés conmigo en el podcast. Y de verdad, porque creo que este espacio tiene el propósito, como lo decía al inicio, de poder conectar con lo que somos, con lo que queremos ser y sobre todo con ese propósito con el que todos venimos, pero que muchas veces nos sentimos un tanto desconectados. Antes de hablar de lo profesional y demás, ¿quién es Lili? Bueno, me encanta contar quién es Lili, porque es una pregunta que muy pocos se la hacen, y muy pocos se la hacen varias veces en la vida. Como que uno se pregunta a los 14 años quién soy, y como te decía, ya te quedas con eso. Ah, yo soy, y ya te quedaste con esto hasta el final de los días. Y probablemente no. Como todo, hasta una planta, mira cómo cambia, ¿no? Tú le ves una planta en un mes y al mes siguiente ya es diferente. Tal un cual. animal lo ves en uno y cambia, el mundo cambia, los paisajes cambian, más aún los seres humanos. Si nosotros no estamos conscientes de este continuo cambio, incluso como parejas, puede que esto falle. Tú te casas con una persona y esa persona va a tener que evolucionar. Y si juntos no evolucionan, pues va a haber una ruptura. Y tiene que pasar.
Lo mismo pasa en un trabajo. Tú entras a un trabajo y tienes una energía cuando llegas a este trabajo, o a un cliente, o a lo que tú quieras. Y si no mantienes este conocimiento de ir viendo cómo va cambiando y cómo vas cambiando tú para ir coordinando y saber si los valores que tienes, si el propósito se mantiene, si la meta se mantiene. Caso contrario, nos encasillamos en algo de, bueno, yo soñé con que iba a hacer esto, ya soy esto y aquí me quedo. Así nací y así morí. Entonces, ¿quién es Lili Yepes? Lili Yepes es alguien que decide que todos los días, como te decía, va a cambiar a una persona en el mundo, a mí. Porque cada vez que las personas ven que uno puede cambiar, que puede mejorar, a veces empeorar, porque tenemos momentos buenos y momentos malos. Sin duda. No todos somos seres de luz. Humanos. Yo les sé decir, yo soy un ser de luz y electrocuto al que me molesta. Bueno, como chiste. Y es que es verdad, porque yo siento que muchas veces queremos como ver solamente la parte luminosa, pero al ser seres humanos, tenemos nuestra parte luminosa, pero también tenemos esa oscuridad a la que muchas veces le tenemos un montón de miedo y que tal vez queremos como taparle para que no se note, pero yo digo que tarde o temprano tienes que quitarte el maquillaje y vas a demostrar quién realmente está detrás de ese maquillaje que ves. En esas preguntas que tú decías disruptivas, ¿no? Que os preguntaba, ¿quién aquí maneja blockchain? ¿Quién maneja inteligencia artificial que no sea ChatGPT? Yo sí, porque me encanta además. Entonces, bueno, ¿quién sabe el tema de huella de carbono? ¿Quién sabe el tema de nuevos financiamientos? En fin. Correcto. Pero yo me iba un poco más atrás y, claro, yo hace rato largo, pasé el medio siglo, ¿no es cierto? Y cuando llegó ese momento yo decía, bueno, ¿y la tecnología? ¿Qué va a pasar? La verdad es que nueva juventud, la nueva gente y sobre todo también las personas de un poco mayor, como yo, ya llegando a la tercera edad, la tecnología nos puede avasallar, nos puede poner muchos límites, puede ser algo que diga, bueno, ¿y ahora qué? Yo les veo a los jóvenes ahora pasan en las redes sociales y a todos les va súper bien, todos son exitosos. Ajá. ¿Y dónde están las personas que todos los días tenemos momentos altos y tenemos momentos bajos? No todos los días se gana. Total. Y cuando las personas tenemos que entender que justamente en los momentos que perdemos son en donde tomamos la fuerza para salir adelante, ahí está el reto. Querida Lili, ¿cuándo hay este despertar en tu vida? Porque yo siento que en el camino, de alguna forma, los obstáculos que se nos van presentando nos hacen cambiar la perspectiva de lo que estamos mirando y tenemos varias opciones en el camino. ¿No es cierto? Hay varias opciones, pero una de esas opciones es me voy a transformar porque lo que estoy viendo de verdad no está siendo lo que yo quiero ver. ¿Cuándo hay ese despertar en tu vida que dices voy a vivir con esta claridad y tal vez también con esta más coherencia? Sí, bueno, yo te cuento que nosotros tenemos algo muy bonito que tú lo debes manejar, que es la rueda de la vida, en donde nosotros vemos, bueno, cómo está mi parte espiritual, cómo está mi salud, cómo está mi economía, mi familia, mi diversión, mi trabajo, esta parte que yo aporto en el mundo. Entonces sí, han habido muchas noches oscuras en la vida de Lilian Yepes, en cada una de las áreas, porque no hay manera de que uno sea un ser de luz permanente, ¿no? Sin duda. Han habido momentos en los que, claro, yo me he cuestionado con Dios, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿En ¿no? serio estás? Y cuando te das cuenta que Dios está dentro de ti y que no hay nadie afuera a quien echarle la culpa y que tus resultados son tus decisiones, entras en calma. Es un poder impresionante. O sea, puedes entrar en calma o también puedes colapsar. Claro. Puede ser que te des cuenta que las decisiones que tú has tomado te han llevado a resultados que no querías, pero en el momento en el que te das cuenta que tus resultados son siempre resultado de tus decisiones, entonces cambia la cosa. Te decía, otra noche oscura es que, claro, uno se trata de ser parte de una familia, de un grupo de amigos, parte de algo, y llega un momento en el que dices, bueno, yo no soy tan parte. Y te cuesta de me muevo, estoy en esta parte cómoda o realmente yo cambié. Y no es que uno mejoró o empeoró, cambiaste. Ese momento, esa decisión en la que tú dices, bueno, decido estar conmigo, que es con quien más prefiero, o prefiero ser alguien que los otros prefieren. Entonces tú te sacas la máscara. Una pregunta bien retadora, ¿no? Sí. Porque yo creo que, a ver, la última persona con la que vas a estar eres contigo mismo. Pero no nos damos cuenta de eso en el camino y tratamos de gustar a todo el mundo y de encajar y tal vez perdemos en ese lapso quiénes somos, nuestra autenticidad. Y el verdadero propósito por el que llegamos aquí.
Porque a lo largo de la vida, claro, tratamos de estar en uno o en otro lugar y los retos cuando se nos van presentando, tú dices, ¿puedo, no puedo? No, estoy más cómoda aquí. Y como te digo, en cualquier área, sea en la familia, sea en la pareja, sea con los amigos, sea con el trabajo, sea con el dinero, sea con la salud. Tú me dices, ¿cuándo Lilian cambió? Bueno, Lili tuvo un accidente grave antes de la pandemia y casi perdí mi pie. Entonces, ¿accidente de tránsito? No, fue un accidente en una feria. Iba a apoyar unos bioemprendimientos, no tenían los permisos necesarios, salieron volando las carpas y tuve un accidente bastante serio de casi amputación de mi pie. Wow. Pasé muchos meses en mi cama y entonces yo decía, bueno, pero ¿y por qué y para qué tengo este tiempo? ¿Te enojaste en algún momento o no? En el primer momento el dolor era tan grande, y yo manejo mucho mis pies. ¿Por qué? Porque tengo que ir a campo a hacer visitas de campo, porque me gusta mucho estar en espectáculos y usaba tacos. Y el médico me dijo, señora, olvídese del tema, probablemente sí va a perder su pie. Entonces, cuando pasé este tiempo en cama, que fue justo antes de la pandemia, yo venía haciendo un trabajo que me daba, me rendía, pero no me hacía tan feliz. Siempre mi motivación era como que mi parte paralela a este trabajo real. Entonces, durante esta pandemia, pues se presentaron varias cosas, antes de la pandemia. La primera cosa fue darme cuenta de que sí tenía que tomar una decisión y de que si mi cuerpo, que es lo primero que tenemos como regalo, y es el que nos va contando, si te duele la mano, como tú debes saber, es porque algo tienes que escribir. Si te duele la garganta, algo te estás callando. Si vas perdiendo la vista, es que hay algo a tu alrededor que no quieres ver. Si te duele el estómago, es que tienes algo que no digieres. Si tus rodillas, es que eres algo orgullosa y hay algo que ver. Pero el pie generalmente es, oye, por donde estás avanzando, tu yo, tu ser, no quiere ir. Entonces te para y te dice, a ver, recapacita. Recalcula, digo yo. Sí, como en el... Como en Waze. Ajá, como en el Waze. Haz como Waze y empieza a recalcular. Empieza a recalcular. Entonces, en ese momento dije, bueno, recalculemos. Veamos qué tan me va a seguir yendo por acá. Y económicamente probablemente era muy buena idea. Pero en el lado de que qué voy a dejar, cuál es el legado, qué es lo que yo estoy haciendo, no era. Yo amo la sostenibilidad desde hace 30 años. No era rentable. Todos los que estamos en sostenibilidad todo este tiempo. Total. Sabemos que nos veían como el hippie, aquel. Sabes que yo le entrevisté a Roque Sevilla y Roque era de las primeras personas que hablaba de sostenibilidad cuando aquí nadie tenía la menor idea de lo que era el tema. Entonces, tenías como de alguna forma un obstáculo porque la gente ni le prestaba atención siquiera. Imagínate tú que yo me tuve que ir a Suiza, que es donde está el Global Reporting Initiative. Me fui para Argentina al IARCE, a Uruguay al DERES, a Chile, así, a los diferentes países, a ver en dónde estaba, qué estaba haciendo cada uno. Y cuando aterrizaba acá en Ecuador, pues las primeras empresas sí, no sé si se pueden mencionar nombres, pero claro. Fue Pronaca, por ejemplo, FOCP, fue Mutualista Pichincha, fueron las primeras hace ya casi 30 años con los cuales empezamos este proceso. Y éramos unos incrédulos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo decía, bueno, tengo este trabajo que me puede dar, y este era mi paralelo, que me encantaba, estar haciendo herramientas en Excel, de cómo podemos hacer una memoria de sostenibilidad y tal, yo no era muy tecnológica. Entonces, en ese momento crítico de mi salud, apareció en mi vida también Ernesto Kruger, quien confió muchísimo en lo que veníamos haciendo y dijimos, bueno, él tenía una visión también de sostenibilidad con su hija que decía, ¿cómo calculo el carbono que estoy dejando la huella? Y juntamos las dos cosas, la experiencia que nosotros teníamos con esta parte de tecnología y hoy por hoy sí te puedo decir que podemos ofrecer no solo a las empresas grandes, no. Con nosotros trabaja Corporación Favorita, Grupo KFC, Banco del Pichincha, Pacar y bueno, disculpe si no les nombro a todos, Ideal, Cubier, Rosero. Importantes empresas del país. Y también chiquitas, también empresas muy chiquitas. Tenemos hasta bioemprendimientos que venden, ¿qué te digo? $1,000 al mes. No importa el tamaño de la empresa, importa el empuje con el que tú lo estás haciendo. Importa que desde el día 1, porque todos me dicen, ¿y en qué momento empiezo a hacer sostenibilidad? Claro. Desde el día que arrancas. Y eso es una parte a la que yo iba a llevarte la entrevista un poco más adelante, pero ya que se presenta, los seres humanos no necesitamos ser una empresa para dejar una huella de carbono. Yo leía, el momento en el que me preparaba para esta entrevista, que como seres humanos nosotros dejamos al año... Yo leía 5, tú me corregiste y me dijiste que es entre 3 y 10
toneladas de carbono al año por persona, pero yo estoy completamente segura que si ustedes se preguntan en casa ahorita mismo, estoy dejando una huella de carbono, capaz y ni sepan. ¿Por qué es importante entender que como ser humano, no solamente como empresa, estoy dejando una huella y debo convertirme en un empate? ¿Cómo puedo convertir a este partido en donde yo le voy quitando tanto a la naturaleza y le puedo dejar algo de lo que me está dando? Justamente en eso nosotros dijimos, ¿cómo hacemos? Entonces dejemos algo que los demás pueden usar libremente, que sea un espacio en el que todos puedan entrar. Entonces tenemos tecnología, ciencia, pero sobre todo este espacio de comunidad. ¿Y qué vemos? Que cuando entramos, como tú bien dices, en una empresa, ¿la empresa de qué está hecha? No son máquinas, son personas. Exacto. Personas que toman decisiones todos los días para su propio trabajo, para qué compran, para qué venden, para cómo lo ofertan. Y no tiene que ver solo con huella de carbono, porque también tiene que ver con cómo tratas tú a las personas, cómo te tratas tú primeramente. Claro. Entonces, es una muestra de cómo vas a tratar al resto. Pueden entrar en nuestra página en Oxify y ahí está un cuerito donde entran y pueden hacer su medición de huella de carbono que básicamente te pregunta 4 cosas. Okay. La 1 es cómo vives, o sea, qué estás haciendo en tu casa. La otra, cómo te mueves, en qué te estás moviendo. Porque si tenemos una super camioneta que cada vez que pisamos sale la gasolina, y que yo estoy de acuerdo que hay veces en que necesitas ese tipo de vehículos. Correcto. Por el tipo de trabajo Correcto. que haces, pero que me vaya de la tienda a mi casa en esta 4x4, ¿qué te diré? También te preguntamos qué haces con el uso de la tecnología. Porque la mayoría de empresas, nosotros tenemos empresas muy lindas, por ejemplo, algunas que han decidido todo lo que tenían en servidores pasarlo a la nube, pero tiene que ser en una nube que no consuma carbono. Cada vez que tú haces una consulta en el ChatGPT, o subes un correíto, o mantienes tu correo acumulado, tú estás consumiendo agua, porque se necesita agua para esa nube. Y bueno, y la otra parte es también qué compras, qué blusas compras, qué pantalones compras, dónde lo compras, cuánto se traslada. Nosotros tenemos algunos clientes en los que sí tienen que traer cosas desde China. De Shanghái a Ecuador son 18,000 kilómetros. Imagínate tú la huella de carbono que hay. Pero no todo puede decir, no, entonces no lo compres allá, porque nosotros no tenemos la tecnología. ¿Cómo hago si yo no tengo, como te contaba, Exacto. los chips que tienen en Taiwán, que ellos fabrican un altísimo porcentaje de todos los chips del mundo? ¿Cómo hago si yo necesito eso para mi industria aquí? Entonces tiene que haber un equilibrio, nada es bueno, nada es malo, lo que tenemos que hacer es compensar. Yo me he dado cuenta que cuando le dices a las personas del cambio climático, nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Las personas pierden el control. Sí. Pero cuando tú le dices, mira, esta es tu realidad, esto es lo que estás haciendo y aquí está tu poder de uno, tu poder de tú, ¿qué puedes hacer? Elegir a quién comprar. Elegir con quién relacionarte, elegir cómo va a ser tu vida, elegir... Convertirte en un consumidor más responsable. Por supuesto. Y también en alguien que ofrece productos que tengan un sentido. Porque no tiene sentido que todos en el Ecuador, fíjate que somos emprendedores, porque no nos queda de otra, porque no hay mucho trabajo, entonces tocas emprender. Pero entonces tú tienes que saber que este emprendimiento, ¿cómo le está aportando a esa persona que te va a comprar? ¿Cómo logras esa fidelización? Y nosotros lo que sí hemos logrado a través de la sostenibilidad es demostrarle a las empresas que aquellos que están conscientes de la gobernanza de la empresa, del buen trato al cliente, del buen trato a su colaborador, del buen trato a su proveedor, del buen trato al ambiente, a la larga terminan siendo más eficientes, ya sea por tributos, ya sea porque mejoran su oportunidad en las compras o en los clientes. Pero estas oportunidades, hoy por hoy, son las NIPS S1, S2, que te permiten matemáticamente comprobar cómo una inversión que tú haces a largo plazo te posicionas en la bolsa de valores. Wow. Esa es la sostenibilidad. No algo porque, ay, es que me cae súper bien la señora a la esquina y yo le voy a ir a ayudar. No tiene sentido. Tiene que estar en tu giro de negocio. Okay. Tú te fijas que muchas empresas han apoyado uno que otro proyecto, pero viene una crisis y lo primero que cortan es ese proyecto. Ajá. Y tienes 2 problemas. 1, que le dejas colgado a esa persona. Y 2, que tu reputación cae terrible, porque le estás dejando colgado en lo que hayas querido aportar. Si no está dentro de tu giro de negocio, y lo cortas en una crisis, que va a pasar, entonces tu negocio se va al caño. ¿Qué recomendamos nosotros? Tiene que haber, como en la vida, ¿no? Como tú ves en un ecosistema, en una selva, lo uno le ayuda al otro, una planta le ayuda a la otra, un animal le ayuda al otro animal. Nosotros como seres humanos también tenemos que aprender a trabajar en este ecosistema. Cómo un proveedor me ayuda a mí, cómo yo le ayudo al cliente, cómo yo ayudo a la competencia,
Tú me decías, ¿por qué otros países son más rentables? Porque no compiten entre ellos, porque ven caminos en común, porque ven retos y oportunidades conjuntas para ir. Y fíjate que eso se nace del ego de la persona. Cuando una persona es capaz de dejar el ego a un lado y ver cómo yo puedo aportar en este ecosistema, que de ley necesito recibir algo, porque no se trata solo de dar, es recibir, pero equilibradamente. A medida que doy, recibo. Y ahí viene el secreto. Mi querida Lili, ¿alguna vez tú te imaginaste trabajando en cómo cuidar el ambiente, cómo cuidar el planeta, cómo dejar menos huella de carbono, cómo el blockchain, algo también que te rompe la cabeza? ¿Alguna vez te viste en estas? Bueno, yo te cuento que desde muy pequeña, pues sí, tenía esta tendencia a ver cómo puedo yo hacer para ayudar en un lado, en otro lado, por aquí, por allá. Siempre fue esa mi opción. Incluso fíjate que cuando era chiquita decía, no, yo voy a ser misionera, me voy a ir por ahí a algún país a mejorar. Pero ya a medida que fui creciendo me di cuenta que no hacía falta irse a un país lejano, porque a tu alrededor siempre hay algo que tú puedes hacer, siempre hay algo que tú puedes cambiar, siempre hay algo que puedes mejorar. Entonces, desde ese momento, hace ya te cuento un montón de años, 30 años, dije, bueno, voy a ver qué existe en el mundo que haga coherencia con lo que yo quiero. Y sí, lo encontré, el Global Reporting Initiative, me fui para allá, lo conocí y se veía como que una montaña inmensa. Decía, ¿cómo lograré esto que en Ecuador se ponga en práctica? Porque como te digo, nos veían así como que estas personas están un poco locas, ¿qué quieren hacer con las empresas? Para eso no es una empresa, esa no es la función de una empresa. Entonces, ya pues cuando llegamos acá a Ecuador empezamos a ponerlo en la práctica y fíjate que yo siento que esto es algo que vino conmigo. Yo siento que este chip vino conmigo desde que nací. Siempre fui un poco diferente. Entonces, cada vez que yo entro en una empresa, me involucro tanto en la empresa que termino sintiéndola como mía, como si yo soy parte de esta empresa. Me encanta conocer a las personas y tengo el gusto y por suerte ahora ya la oportunidad de elegir con qué empresas sí trabajo y qué empresas rechazo. Wow. Entonces nosotros sí vemos, qué rico es. Sí, nosotros sí podemos ver si los valores de esa empresa conjugan con lo que nosotros estamos haciendo, porque qué turro que yo te diga yo le estoy asesorando a tal empresa o tal empresa es cliente mío y resulta ser que yo sé que en el fondo es solamente una fachada. Ajá. Que lo hacen por reputación o por bajar impuestos o que no son nada coherentes con lo que están diciendo por mantenerse. Que son. Pero por otro lado, en cambio, sí te puedo decir que cuando entramos en algunas empresas que son un poco más humildes, no humildes de tamaño, sino humildes, dicen, no, es que yo casi no tengo nada. Y tú entras y haces esta evaluación y le preguntas, a ver, cuéntame qué estás haciendo en esto y en esto y en esto. Y dicen, no, eso sí hago, no, eso también hago, eso también hago. Y te das cuenta que las empresas ecuatorianas, sobre todo, sí tenemos de los emprendedores, tenemos este afán de cómo voy a aportarle al Ecuador y al mundo. Entonces, cuando les vas haciendo un check, dices, sí tengo. Lo que pasa es que no lo tengo sistematizado, no lo tengo documentado, no tengo una evidencia. Y bueno, eso... Lo hago empíricamente. Lo hago porque me nace. Exacto. Lo hago porque estoy comprometido. Entonces le decimos, bueno, ahora compártelo con el resto de tu equipo. Compártelo con tu cadena de valor. Compártelo, que tus proveedores sepan, que tu cliente sepa, que tus aliados sepan, que tus competencias sepan. Trata, porque fíjate que había este tema de que tu mano derecha no sabe lo que está haciendo la izquierda. Yo no para creo. mí es un error. Ajá, para mí también. Un error. Estoy de acuerdo. Porque si estás haciendo algo bien, ¿por qué no contarlo? Compartirlo. Para que otros digan, oye, yo me quiero sumar a lo que estás haciendo o cuéntame cómo lo estás haciendo y yo lo puedo replicar. El impacto que puedes tener es mucho mayor. Tal vez tu empresa sea de 20, 30, 50 empleados y alguien al ver tu ejemplo se inspira. Así es. Y lo hace en algo más grande. Ahora, Lili, para ti, más allá de lo profesional, ¿qué es la sostenibilidad y cómo lo vives en tu día a día? Bueno, yo creo que sí soy sumamente sostenible. Primero que nada es porque uno tiene que cuidarse a uno mismo. Y parto yo siempre del tema de que cuando tú estás en un avión y el avión se va a caer, ¿qué te dice la azafata? Por favor, todos se ponen su máscara primero. Tú primero, antes de poder ayudar a los demás. Tú no puedes dar algo a los demás que no te das a ti mismo. Porque cuando le das a alguien algo, para luego le estarle reprochando, yo que te di el tiempo, yo que te di esto, yo que te di lo otro. Para cuando que digas tú das en deuda. algo, sí. Cuando tú das algo, tienes que darlo de verdad de corazón. Porque quieres, tienes y puedes. Pero tampoco de regalo. ¿Por qué? Porque el otro lado se queda en deuda contigo. Entonces tiene que haber un intercambio sí o sí
Y esto es algo que yo digo que es la sostenibilidad. Tú no puedes verle al otro como el pobrecito. Entonces, como es pobrecito, yo tengo que darle todo. Porque le estás quitando esa valía. Porque le estás quitando su propia dignidad. Entonces, para mí la sostenibilidad, primero que nada, es cuidarte a ti. Y es cuidarle también al otro. Le puedes dar herramientas, le puedes dar, si el otro lo toma, maravilloso. No le puedes obligar a que lo tome. Sin duda. Entonces, uno tiene que aprender a dejar el ego de que yo voy a venir y voy a cambiarle al otro. Tú te cambias a ti, no le cambias al otro. Entonces, para ser sostenible, lo primero es que sí sea uno coherente con uno mismo, que uno pueda ser capaz de ver su luz y su sombra en todo, como te contaba. Y su luz y su sombra es que, por ejemplo, bueno, me voy a dar una marca. A mí me encanta la Coca-Cola. Todo el mundo me dice, ¿pero cómo? Bueno, me encanta la Coca-Cola. No, es que yo sí como carne. ¿Cómo? Bueno, yo sí como carne. Yo también. Porque a mí me encanta. Pero por otro lado, sí. Entonces digo, bueno, ¿qué cosas puedo hacer yo en la vida? ¿Cuánto tiempo yo dedico a estar en redes sociales o en televisión cuando puedo estar nutriéndome a mí o nutriendo a otros? Entonces, sí tiene que haber un equilibrio con el tiempo que tú tienes. Para ser sostenible, tiene que haber un equilibrio en la vida. Okay. El equilibrio también tiene que ver con, en esta rueda de la vida, cuánto tiempo le dedicas a cada una de las áreas. Porque si solo es trabajar, entonces estamos trabajando o viviendo. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ser sostenible es cómo yo puedo además aportar a donde yo pertenezco. Si, por ejemplo, pertenezco y me comprometo en algo, puede ser mi trabajo, entonces, si yo sé, y yo siempre les digo, si alguien sabe hablar japonés, y dicen, ¿y quién podrá traducir esto? Y yo me hago la loca, es que no estoy dándole el 100% a lo que estoy. Entonces, del 100% en donde estoy en ese momento. Haz de cuenta que tienes un pastel y nos podemos comer todo el pastel, pero nos vamos a empachar. Así es. Mejor un pedacito a la vez, y eso es ser sostenible. ¿Qué parte sí puedo sin comprometerme y dejarle colgado a otro? Entonces, cuando estamos en este tema de qué más puede ser sostenible, hay un libro que Ernesto nos recomienda muchísimo que se llama Profit First y es La ganancia es primero. Y pasa mucho que los emprendedores, vamos a suponer que yo vendo pastel de chocolate y tú vienes a mí y me dices, oye, ¿me puedes hacer también jugo de naranja? Y entonces yo desperdicio casi 2 días para darte tu jugo de naranja, cuando mi expertise es mi pastel de chocolate. Entonces dejé de servirte bien a ti, porque probablemente mi jugo de naranja no te va a servir. Ajá. Y por otro lado dejé de atender a los que sí quieren mi producto, que es el pastel de chocolate. Entonces cuando el emprendedor trata de ser todólogo, no. Lo que sí puede pasar, y es ser sostenible como persona, es tener muchas alianzas y ser capaz de decir, te voy a dar el contacto de la persona que hace el jugo de naranja. Y eso sí es como mucho más viable en la vida de uno también. Y finalmente, ser sostenible también es qué como, cómo me alimento, pero cómo me alimento también de qué leo, claro, qué permito que llegue a mi vida, quién permito que venga y me entregue. Por ponerte un ejemplo, alguien viene y se pone a criticarme de alguien más. Entonces yo me pregunto, ¿será que esa persona también critica a mis espaldas? ¿Será que esta persona no está dándose cuenta que con lo que me está contando no va a cambiar el futuro de esa otra persona? Entonces, ¿qué consumes tú? Es también qué permites que entre a tu vida. Y bueno, y finalmente el descanso. Fíjate que está comprobado que las personas necesitamos sí o sí dormir 8 horas. Cuando alguien viene a mí y me dice, no, es que yo necesito 3 horas y ya estoy listo, yo sé que esa persona no rinde igual. Porque cuando nosotros dormimos 7 horas, nuestro rendimiento baja un 30%. Duermes 6 horas y rindes menos. Entonces, a mí no me sirve ni un colaborador, ni un cliente, ni un proveedor que me diga, yo no duermo nada por ti. No, a mí cuéntame que te estás cuidando, que duermes las 8 horas. El cerebro es capaz en esas 8 horas hasta de generarte nuevas ideas, de generarte soluciones, de darte calma para al día siguiente tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿qué es ser sostenible? Eso, tener un equilibrio en todas las áreas de la vida y estar presente de qué estás haciendo, en qué te estás comprometiendo, qué estás diciendo que sí, qué estás diciendo que no. Yo, por ejemplo, pertenezco a los Rotarios. Y los Rotarios te dicen, tú vas a necesitar esta cantidad de tiempo de dedicarle a esta institución. Si no estás capaz de dedicarle al 100% de este tiempo, solo por tener una ruedita, solo por estar en la foto, pues no lo hagas. No es necesario. Es el momento, este momento de mi vida, yo puedo hacer eso. Entonces, yo te contaba, ya mi hija está súper grande, ya no tengo que dedicar ese tiempo a la familia, entonces puedo dedicarle este otro tiempo. Pero mientras tuve la obligación
y tuve la obligación de ser mamá, que es una decisión que tomé, habrá personas que no la tomaron y le llegó, pero si ya estás en ese rol, cúmplelo al 100%. Yo he trabajado, por ejemplo, con la gente de Maceo, y tú seguramente dirás, bueno, nadie de pequeño dijo, cuando yo sea grande voy a barrer las calles. Seguramente a nadie se le ocurrió en su mente, yo voy a hacer eso. Pero si ya de grande te tocó barrer la calle, entonces tú haz que esa calle brille y que ese trabajo que tú haces te lleve al siguiente nivel. Con este trabajo yo educo a mis hijos o me educo a mí para poder llegar al siguiente paso que quiero. Pero si tengo que barrer la calle, la barro. Y la haces bien. Y lo barro bien. Ahora, Lili querida, ¿qué pasos podemos dar como seres humanos para convertirnos en eso, en personas más sostenibles, en personas más conscientes, personas más despiertas, independientemente de la profesión o de lo que hagamos? ¿Cómo puedo dar ese 100%? Pero a veces me pasa que yo en mis talleres o en las prácticas que doy, me dicen, sí, o sea, Carlita, ya, ok, eso sabemos de alguna forma, eso está en un libro, tal vez lo puedo escuchar en un audio, pero ¿cómo logro dar esos pasos día a día que me lleven a esa sostenibilidad, que me permita vivir en esa coherencia y que me permita ser esa mejor persona? Bueno, nosotros siempre decimos que lo que no se mide no se puede aplicar, ¿verdad? Cuando Esa es una regla de vida. Sí. Ajá, entonces, fíjate que cuando nosotros llegamos a una empresa, le hacemos un checklist y le decimos, a ver, cuéntame qué estás haciendo aquí, acá, acá, acá. Y resulta que la empresa se ve de una manera. Cuando nosotros salimos de hacer la materialidad, que es preguntarle a los grupos de interés, oye, ¿cómo le ves tú a esta empresa en esto, en esto, en esto? Las personas te responden. Y entonces, a veces, incluso internamente, los gerentes dicen, yo estoy así en la empresa. Le preguntas a sus colaboradores, a veces coincide, así. A veces no tan así. Ajá. Y cuando le preguntas a los de afuera, menos aún. Bueno, ese mismo ejercicio nosotros siempre proponemos que lo hagamos como personas. Primero que hagamos un checklist, ¿no es cierto? En esta rueda de la vida. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? Perfecto. Y luego, aquí viene el secreto. Yo te digo, pregúntate en cada momento de la vida, ¿quiénes son las 3 personas más cercanas a ti? No las que más quieres. ¿Cuáles son esas 3 personas que tú compartes la mayor parte del día? Y fíjate qué te gusta y qué no, porque ese es el nivel de vibración y frecuencia en el que tú estás. Si estás con una persona muy desordenada, entonces fíjate si tú estás exagerando mucho en ser ordenada y no soltando el control, o estás del otro lado también en el desorden. Siempre son un espejo de nosotros. ¿Por qué les comento que pueden hacer esto? Porque es como este checklist de la empresa. Entonces uno dice, mira, yo quiero mejorar, bajar de peso. Yo quiero dormir mejor. Yo quiero tal. ¿Cómo esto se relaciona con la sostenibilidad? ¿Cómo comer mejor puedo hacerlo sostenible? ¿Cómo hacer ejercicio puedo mejorar el tema? Y hacerte una pequeña lista, no tan grande de metas, de cosas que tú vas a cumplir. ¿En qué? Primero, gobernarte a ti mismo. Porque quien no se gobierna a sí mismo no puede gobernar nada. Tal cual. Un líder tiene que ser aquel que se gobierna a sí mismo. Si tú no puedes gobernar ni siquiera la cantidad de comida que ingieres, ¿cómo vas a gobernar tu empresa? Es complicado. Entonces, lo primero que yo te digo para ser sostenible... Porque yo creo que es complicado, porque yo creo que muchas veces también es como que hacerte estas preguntas te reta un montón y ese ego del que hablábamos hace un momento te puede poner respuestas que no son tan ciertas o que son como que respuestas de lo que tú quisieras que sea. Entonces, cuando tú sales a hacer esto, el tema está. Ahora, pregunta a las 3 personas que tú más quieres. ¿Qué color me representa y por qué? Pero tú primero anota qué color creerías tú. Okay. ¿Qué animal te representa y qué comida te representa? Okay. Con ese simple ejercicio, con que le preguntes, te hagas a ti mismo y le preguntas a 3 ¿Qué personas. ¿Qué color te representa? ¿Qué comida? ¿Qué comida? ¿No es cierto? Ajá. ¿Y qué animal? ¿Y qué animal? Okay. Entonces te van a contestar y tú le vas a preguntar por qué. Por ejemplo, ¿a ti qué color te representa? A mí me encanta el fucsia. Ok, ¿qué animal te representa? A mí, obviamente, el tigre. ¿Y qué alimento te representa? Y vamos las ensaladas. ¿Qué podríamos decir con esas 3 características? Dependiendo de lo que me responden los demás. Ajá. Entonces, si a mí, por ejemplo, me dicen a ti te representa, digamos que me dijeran el negro.
Ok. o el rojo. Entonces Y se nota el fíjate, fucsia. Se nota. pero cuando los otros te responden esos colores, tú le dices, ¿por qué? No, porque eres muy alegre, no, porque eres muy seria, no, porque eres no sé qué. Es esto que yo te contaba, que cómo me están viendo los demás, qué imagen yo estoy presentando. Y es súper útil porque entonces tú a veces aterrizas en que tú estás pensando que eres algo, como la empresa, Ajá. y en realidad no te están viendo así. Esto es súper útil porque entonces tú puedes hacer una reflexión y decir, bueno, yo quiero ser fucsia, quiero ser negro, quiero ser rojo, quiero ser blanco. ¿Qué es lo que realmente quiero ser en este momento de mi vida? Ok. Porque puede ser que Que hace también 20 es años importante. haya querido ser verde. Que es lo que Y en hablamos al 50 inicio de años, quién eres. Y en 50 años puedo querer Ya ser no. lila. Ajá. Pero en este momento, ¿qué color? Igualmente con el tema de la alimentación. Entonces tú dices, bueno, ¿qué alimentos a mí me representan? Porque a mí yo me represento como una ensalada. Creo que me represento, no es la que más me gusta, sino ¿por qué me represento como una ensalada? Porque creo que soy súper diversa. Fresca. Porque creo que me puedo relacionar tanto con comunidades, como con empresas, como con el sector público. Entonces soy como muy versátil de que me puedo relacionar y a todo el mundo le cae bien una ensaladita. O sea, me puedo relacionar. Y el animal sí, es un tigre, porque como te decía, yo aprendí en la vida que no se tiene que ser tan bueno siempre. Porque hay una línea bien chiquita entre bueno y esa línea la he permitido pasar varias veces. Manso, pero no menso. Sí. Y a lo largo de la vida, tú te vas a ir adecuando y vas a ir cambiando. Y si tú aceptas que estos cambios, incluso con cómo nos veíamos a los años 20 y cómo nos vemos hoy. Yo no puedo querer seguirme viendo como me veía en los años 20. Tal cual. Obviamente sí hay que cuidarse, pero no puedes querer forzar algo que ni la no naturaleza es. te da. Correcto. Ser sostenible para mí entonces es estar en el presente, disfrutar el presente, siempre pensando en cómo esto me va a llevar a futuro. Fíjate que, por ejemplo, cuando nosotros entramos a las empresas y les decimos, ¿cuál es tu propósito de vida? A mí me apena muchísimo que no importa el nivel en el que preguntemos, la gente normalmente no tiene una respuesta, o sea, se queda pensando. Y yo digo, si tienes que pensar cuál es tu propósito de vida, quiere decir que todos los días te levantas, vas a trabajar, haces tu gestión, regresas, te duermes, te levantas, vas a trabajar y vuelves, y no hay un propósito. Si no tienes un propósito, ¿para qué estamos? Entonces, ser sostenible es, ok, ¿a dónde estoy yo llevando mi vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? Mi propósito es cambiar a una persona, a mí, todos los días. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos los días yo analizo dónde estoy, hago meditación y es un ejercicio súper lindo, hacer meditación y llegar al silencio y agradecer y pedir, ver dónde estoy y hacia dónde me va a llevar esto que estoy trabajando. Entonces, cuando entramos en las empresas y le preguntamos esto a las personas, muchos nos dicen es que mi propósito es mejorar a mis hijos, mi propósito es tal cosa. Y yo te digo, ¿qué pasa si ese hijo por mala suerte fallece? ¿Qué pasa si ese esposo se va o ese esposo se va? ¿Qué pasa si ese trabajo finalmente desaparece? Tal cual. Entonces, tu propósito de vida no es que vas a cambiar el mundo, tu propósito de vida también cambia a lo largo de la vida. Pero tienes que estar claro, bueno, en estos 5 años mi propósito de vida va a ser este, no es que es un propósito eterno. ¿Crees que el propósito y el legado están de la mano? Claro, porque tú a medida que vas pasando en la vida, el día que uno se va, se fue. Y no importa lo que dejaste o no dejaste, ya te fuiste. Pero lo importante es este día a día, que tú puedas dormir tranquilo en la noche, que tú puedas saber que tu familia va a estar en la noche también tranquila. Eso es súper, súper importante. Entonces, para mí ser sostenible es eso. Por eso nuestra empresa se llama Soy Responsable. Porque lo que decimos es, soy responsable de mis actos, me equivoque o no me equivoque. Porque es imposible que alguien diga, yo nunca me he equivocado y soy perfecto y no. La culpa es de la vaca. La culpa es de la vaca, ¿no? ¿Qué parte es mía? Exacto, y qué importante es eso. Ya como para ir cerrando, no saben, o sea, yo creo que vamos a tener una parte 2, porque quisiera preguntarte sobre la educación. Ustedes tienen un colegio maravilloso que está como cambiando ese chip de la educación, que para mí en lo personal es tan importante porque se debe ir desde las bases. Me encantaría preguntarte también todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en las empresas y cómo trabajar en ello, pero por respeto al tiempo, quiero ir cerrando con 2 cositas que me parecen importantes. La primera, cómo conectar con tu misión. Porque yo, antes de que nosotros arrancáramos con nuestra entrevista, tú hablabas de el cábala o de la cábala, hablabas de lo importante que es estos
generar estos saltos cuánticos en nuestra vida y ser súper consciente de cómo los estás generando, porque muchas veces podemos querer, pero no estamos haciendo absolutamente nada por lo que queremos. Entonces, ¿cómo conectar con tu misión desde el corazón y trabajar día a día para que estés en el camino y puedas vivir esa misión que quieres? Bueno, yo te comentaba que para mí, cada uno vino aquí al mundo con una misión específica. Vinimos a hacer esa pieza de rompecabezas, que si no está la pieza del rompecabezas, ya ni siquiera lo vas a publicar el rompecabezas porque te quedó un hueco. Te contaba que, por ejemplo, nosotros en las empresas le decimos cada uno de los que pertenecen a la empresa, no es el que pica la piedra, no es el que hace la pared, es el que hace el castillo. Entonces, igualmente, cuando nosotros vemos dentro de este espectro, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar al mundo? ¿Cuál es nuestra misión? Tenemos ahí una disyuntiva. Está súper fácil, ¿no? Esto que me encanta hacer, les cuento que a mí me encanta cantar. ¿Te pagan por cantar? Difícil. ¿El mundo necesita la música? Sí. Entonces, ¿yo qué digo? Ok, voy a ayudar a otros que sí saben cantar y que sí saben tocar instrumentos a lograrlo. Ajá. Entonces, ¿mi misión cuál es? A través de la música llegar a otros. Okay. Y es súper fácil. Nosotros tenemos algunos temas de coaching, pero sí te decimos, cuando eres chiquito, ¿qué es lo que amabas hacer? ¿Qué es lo que amabas hacer? Y la gente dice, no, es que si tú amas lo que haces, ya no importa nada más. No, pues tiene que ser pagado. Claro. Y no es solo lo que amas. Yo te contaba que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho el tema de ventas y el tema de cobros. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que sí me gusta y soy buena, que es comunicando, y esta otra parte. Porque si yo dejo esta parte atrás, entonces mi vida va a tener un desequilibrio. Y la vida nos va a poner una y otra vez el mismo problema, ejercicio, el mismo reto, Ajá. solamente que somos nosotros los que vamos a tener nuevas herramientas si hemos decidido crecer. Correcto. Pero todos los días tenemos nuevos retos. Entonces, si tienes un reto a los 18, ese reto se te va a presentar a los 25, y a los 32, y a los 40, y a los 50, y a los 60, y así. La diferencia está en cuáles van a ser las herramientas que tú has ido trabajando y construyendo en tu vida, cuál es esta red que tú tienes al lado para pasar esos problemas en tu vida. Pueden ser de salud, pueden ser de pareja, puede ser de dinero, de trabajo. Que todos ¿Cuál los es el reto? pasamos. Claro, porque esa es la vida. Así es. Y yo digo que no existe una vida en equilibrio, y es lo que te dice la cábala. Si una vida está en equilibrio es que te moriste, ya no estás. Necesitas esta dinámica de que en el un lado se desequilibra para que se equilibre el otro, se llama sefirás, ya hablaremos algún día, y evidentemente el ser humano necesita estar en este equilibrio de entre lo que das, entre lo que recibes, entre lo que te gusta. Entonces, en la búsqueda de este completa. Constante equilibrio. Sí. Una misión es permanente, una misión es para toda la vida. Así es. El día que se te acaba la misión, se te acabó la vida. Entonces, ¿cuál es esa misión que tú tienes? Definitivamente no depende de los hijos. Eso sí te puedo decir. No les pongamos ese peso a los hijos de yo por ti hice tal cosa, porque es un peso que no se lo merece. Tal cual. Mi querida Lili, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me vas respondiendo lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Una causa que te quite el sueño? Una causa en general. ¿Qué te digo? Bueno, tengo varias, pero la causa que a mí más me llama la atención sí es el tema de que los niños no cuenten con un apoyo en su familia. Porque si nosotros no estamos, estos niños nos van a tomar la posta. Entonces sí, me gusta mucho trabajar con un entorno seguro para los niños. Un libro que todo el mundo debería leer para entender sobre sostenibilidad. Bueno, para mí es este que te digo, Profit First, porque es en el cual te hace ver que una empresa, si no se dedica a lo que tiene que hacer, no va a poder ser sostenible. Si no lleva sus cuentas claras, si dentro de esas cuentas no te pagas a ti mismo, porque el emprendedor siempre, no, al final me pago yo, terminas mal. No me alcanzó para pagarme. No me alcanzó para pagar, no, mentira. Entonces tienen que ser las cuentas claras. Una práctica diaria que no puede faltar en la vida de Lili. Bueno, yo tengo un tema y es que me encanta bañarme, me encanta, pero sé que el agua es un problema, son 200 litros de agua cada vez. Entonces me baño solo 4 minutos y este es mi aporte al mundo, solo 4 minutos. Una actividad que realices para recargarte cuando sientas que ya no puedes más. Eso es súper fácil. Me encanta caminar con los pies descalzos y meterme en el agua. Porque, bueno, nosotros somos vacío, ¿no? Totalmente vacío. Y los 4 elementos, el agua, el aire, el fuego, la tierra, es lo que nos lleva. Fíjate que hay algo que todos los seres humanos, no importa
Si eres niño, joven, viejo, rico, tenemos, y es que respiras la misma cantidad de aire todos. Entonces, en el momento en el que tú llenas de aire, recuerdas que eres igual que todos y que eres así de humano y así de maravilloso. Entonces, mi práctica es los 4 elementos más el éter que eres tú, que es la esencia de que estos 4 elementos los cambias todos los días en beneficio tuyo y de los demás. Una palabra que te repites cuando las cosas están retadoras. Ah, es súper buena. Tengo una palabra que se llama tonum letco. ¿Qué es? Tonum letco es una palabra que yo la tengo para traerme al presente. Okay. Entonces, cada vez que siento que algo no está saliendo bien, entonces yo me aprieto y digo tonum letco, tonum letco. Y sé que esto también va a pasar. Sea una felicidad o sea una tristeza, pero realmente todo pasa. Creemos que es eterno. Y sabes que esto me permite, evidentemente, cuando te cuentan un chiste, te ríes una vez, te vuelvo a contar 2, te vuelvo a contar 3. Pero cuando algo te duele y te duele y te duele. Entonces, el dolor, por ejemplo, de mi pie, era el dolor. Ahora, el sufrimiento de yo decir, por eso dejé de hacer esto, y por eso pasó tal cosa, y por eso pasó, esa ya es una elección mía. Ajá. Entonces, estar en el presente es, este programa que yo estoy trayendo todos los días de mi vida, ¿es algo que quiero? ¿Esto es algo que yo me quiero repetir todos los días? ¿O es algo que ya lo aprendí, lo dejo y me dejo una herramienta para enfrentar el futuro? ¿Un sueño que tienes por cumplir? Bueno, nuestro Oxify está hoy por hoy ya en 30 países y nuestro sueño es que Oxify sea una plataforma de uso de todo el mundo, que todo el mundo la pueda utilizar y le sirva tanto para medir su negocio, sea del tamaño que sea y poderlo llevar a cabo, como también para compensar. Porque en esta parte de compensación tienes temas ambientales, sociales, y fíjate que han llegado tantas personas a nosotros con tantas ideas bonitas de fundaciones que están haciendo cosas, que no es necesariamente que Lilian Yepes va a llegar y va a hacer eso. Simplemente vamos a hacer este espacio en el que se van a encontrar los unos y los otros, y eso es mi sueño. Que este sea el lugar y el espacio en donde se encuentren los unos y los otros. Ese puente hermoso. Una acción simple que podemos repetir para poder vivir más conscientes. Muy simple. Yo soy Dios. Esto es súper, y tú me vas a decir, ¿pero por qué? Porque en realidad en el momento en que nosotros tenemos este poder de decir, esto que estoy viviendo, esto que se está presentando es la consecuencia de mi decisión. Entonces, cuando yo digo, yo soy Dios, le doy este poder inmenso que tiene Dios y le digo, tú eres, es tan maravilloso que Dios te ha dicho, tú eres el capaz, tú eres la persona que mueve la ficha, así es que elige qué ficha mueves. Me encanta Lili, gracias por este tiempo, gracias por regalarnos tu conocimiento, tu sabiduría, por esa energía tan linda. Y yo también creo que eres una ensalada, porque eres ligera, fresca, porque realmente caes bien a quienes tenemos creo que el privilegio de tenerte, y que este sea el primero, pero no el último, por favor. Por favor. ¿Dónde te encuentran? ¿En qué plataformas te encuentran? Si es que hay alguien que quiere contactar contigo. Bueno, yo estoy como Lili Yepes en todos. Estoy en TikTok, estoy en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. Lili con Y. Lili con Y. Okay. L-I-L-Y. Y obviamente estamos como Oxify by Kruger. Para los que les interesa lo que estamos haciendo y se quieren sumar, como les digo, este es un espacio que si alguien además tiene una idea que podemos incluir y mejorar, siempre bienvenidos. Y muchísimas gracias, Carla. La verdad disfruté muchísimo el espacio, la compañía. A los chicos un aplauso, son súper profesionales. Gracias, lindo. Y estoy a la orden para lo que necesiten a todos. Gracias, mi querida Lili. Gracias a ustedes. Gracias por darse este tiempo para aprender, para reaprender. Porque muchas veces decimos, esto yo ya sabía, pero lo estás practicando, porque de nada nos sirve saber si no lo estamos haciendo constantemente. Entonces, para un ratito, si tienes que volver a repetir, vuelve otra vez a tomar nota de las preguntas que nos hizo Lili y pregúntate y plantéate estas respuestas que te van a llevar y te van a conducir a ser una mejor versión constantemente. No te olvides de compartir, de escribirnos y de enviar tus mensajes, tus preguntas, porque la idea de este espacio es eso, que podamos ser una comunidad más consciente constantemente. Un beso grande, nos vemos el siguiente domingo.